favor. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo número 15, versículo número 13 en adelante, por favor. Génesis capítulo 15, verso 13. El tema de esta noche, hermano, lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartirle es: cuando portas una promesa. Cuando portas una promesa. Mira a alguien que esté cerca de ti, dígale: cuando portas una promesa, nada la puede detener. Amén. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamo, Señor, que tu palabra pueda ser comprendida, pueda ser asimilada. Que tu palabra, Señor, traiga un rema sobre nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda traer esperanza, pueda traer, Señor, fe a nuestra vida. Comprendiendo, Señor, que tu palabra está por encima de todas las cosas. Que no importa lo que nos toque vivir, lo que nos toque pasar, siempre tu palabra se cumplirá en nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo oro para que el entendimiento sea alumbrado, Señor, y de tal manera hoy, Señor, seamos bendecidos con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mire, hermano, qué tremendo entender esto, porque cuando usted logra comprender el rema de la palabra y la palabra se hace vida en usted, no hay nada, escuche bien, no hay nada que usted pueda atravesar que lo elimine o que lo anule. Es decir, que cuando usted comprende lo que el Señor ha hablado para usted y lo que el Señor ha hablado acerca de usted, no hay circunstancia que lo pueda anular en el camino. Fíjese que Dios le habla a Abraham de algo que no ha acontecido, le habla de algo que va a acontecer. Una palabra, hermano, que está siendo dada para gente que aún no ha nacido. Mire qué tremendo esto. Yo no sé si usted lo está agarrando, pero esa palabra está siendo dada para gente que aún no había nacido. Es decir, Dios le dice a Abraham: quiero que sepas lo que yo voy a hacer. Y le digo: quiero que sepas que tu descendencia estará cautiva en Egipto. Y mire, hermano, qué tremendo. Quiero que vea, quiero que sepas que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. Estaba hablando de algo difícil que iba a acontecer con su descendencia, pero también Dios estaba dando una promesa y estaba diciendo: pero a la nación que lo va a oprimir, a la nación que lo va a tener en cautiverio, yo la voy a juzgar. Y luego le dice también otra cosa: y después de esto, después de que yo la juzgue a esta nación, saldrán con gran riqueza. Oiga, hermano, había una promesa, había una palabra que estaba siendo dada para una generación que todavía no había nacido. Yo no sé cuántas palabras habrá dado el Señor antes que tú nacieras, pero vine a decirle a alguien en esta noche que antes de que tú nacieras ya Dios había hablado para ti y ya Dios se había pronunciado respecto a muchas cosas en tu vida. Ahora quiero que usted comprenda lo siguiente: Abraham tenía que entender que esa palabra que estaba siendo dada tenía dos partes. Una hablaba de una circunstancia difícil, una hablaba de una circunstancia complicada. Le estaba diciendo: ahí va a haber un periodo. Diga conmigo: un periodo. Dígale a alguien: un periodo. No iba a ser eterno ni tampoco iba a durar toda la vida, sino que estaba diciendo: va a haber un periodo. En ese periodo tu descendencia va a ser oprimida, va a ser esclavizada
en ese periodo tu descendencia va a estar esclava, pero ese periodo se va a terminar. Dígale a alguien: el periodo difícil se va a acabar, se va a terminar. Así como Dios, hermano, mire qué tremendo es Dios y qué tremendo es el Señor, que siempre tiene el control de todo. En Él comienza todo y en Él termina todo. Él permite el inicio de las cosas, pero también le pone final a la situación. Por eso usted tiene que comprender que el enfoque nuestro no debe ser nunca la circunstancia que estamos viviendo, sino que tiene que ser la promesa que el Señor ha dado. Porque cuando usted mira la circunstancia, pierde de vista la promesa que el Señor ha dado. Y la promesa es más grande que la circunstancia. La promesa es más fuerte que la circunstancia. La promesa es eterna. La promesa es eterna. Dígale a alguien: la promesa vale más que lo que está viviendo ahora. Dios le dice a Abraham: ten por cierto, es decir, esto va a acontecer. Tu descendencia va a morar en tierra ajena. Va a pasar una temporada difícil. El problema de nosotros es que no comprendemos cómo Dios actúa o cómo Dios obra. Dios obra en forma de temporadas, de ciclos. Dios obra de manera en que a veces nosotros nos perdemos porque creemos que la temporada que estamos viviendo es mayor que lo que Dios ha hablado. Creemos y no entendemos cómo es esto. Dios me prometió una cosa, pero yo estoy viviendo otra. Y lo que no entendemos es que la promesa de Dios pesa más que la circunstancia que está viviendo. Entonces Dios le dice a Abraham, imagínese usted esto, mire, entienda cómo Dios se mueve. ¿Qué hubiera pasado si Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que sepas que tu descendencia va a morar en tierra ajena? Quiero que sepas que tu descendencia va a estar esclava. Quiero que sepas que va a ser oprimida. ¿Y qué hubiera pasado si Dios no le dice la segunda parte? ¿Qué hubiera pasado si Dios deja a Abraham solamente pensando en el problema, en la dificultad, y no le dice lo que va a acontecer después? Dios, hermano, le dice a Abraham: quiero que sepas todo el capítulo, te voy a enseñar, te voy a hablar todo el capítulo. Dígale a alguien: tienes que ver el capítulo entero y no solamente la parte que está viviendo, porque hay gente que está enfocada en lo que está viviendo hoy, pero ha perdido de vista que después de eso Dios tiene una segunda parte. Alguien tiene que entender conmigo que esa segunda parte es la parte que trae alivio, es la parte que trae esperanza, es la parte que trae redención, es la parte que trae restitución. Hay gente que no comprende esto, porque es como que si leyó nada más hasta la parte de los 400 años. Hay gente que solo hasta ahí leyó, hasta ahí se quedó, como que se ha enfocado en lo que está viviendo y en lo que está aconteciendo, y no se ha puesto a pensar que Dios dijo: pero hay un punto seguido ahí, hay algo que Dios va a hacer después de la opresión, después de la esclavitud, después de todo eso. Hay algo que Dios va a hacer. A la nación a la cual servirán juzgaré yo. Oiga, ahí el Señor dice: pero Abraham, no te preocupes, porque todo eso que va a acontecer, yo le voy a poner un final. Y no solamente le voy a poner un final, sino que también después de eso yo traeré restitución. Después de eso yo traeré bendición. Después de eso yo traeré prosperidad. Así que póngase a pensar que después de esta palabra nace una generación. Después, mucho tiempo después, sale una generación que le toca vivir lo que Dios habló. Ellos estaban en el cautiverio, ellos estaban esclavos en Egipto, ellos la estaban pasando mal. Oiga bien qué tremendo, la estaban pasando mal. Pero lo que ellos no sabían es que sobre sus cabezas reposaba una promesa. Dígale al que está a la par suya: sobre tu cabeza reposa una promesa. Yo no sé si usted me está creyendo esto. Sobre tu cabeza reposa una promesa, una palabra que el Padre habló para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué dijo Dios? Antes de mandarte y formarte en el vientre de tu madre, Dios dijo: yo voy a enviar a mi hijo a la tierra, pero yo sé que mi hijo le tocará atravesar algunos momentos difíciles, pero yo estaré con él, pero yo lo voy a bendecir, pero yo lo sacaré adelante, y su
final será mucho mejor que su comienzo. Alguien tiene que agarrar esa palabra. El pueblo estaba en cautiverio, pero sobre ellos reposaba una promesa de libertad, de bendición y de prosperidad. Hay gente que, como no leyó la segunda parte, anda toda triste y cabizbaja porque no ha leído lo que dice el punto. Dile al que está a la par, hay un punto y seguido ahí. No sé si usted me agarró eso. Vea a alguien y dígale, hay un punto y seguido. La situación que está viviendo tiene un punto seguido que dice más. Oiga, más a la nación que lo va a oprimir, yo lo voy a juzgar. Yo vine a decirle que todo aquello que te está oprimiendo, vendrá un momento en que el Señor entrará en acción. Todo aquello que te está quitando la paz, vendrá un momento en el que el Señor se va a glorificar. A veces, por estar viendo lo que estamos pasando, no vemos lo que va a venir. La gente de fe no mira las cosas que vive, sino las cosas que vienen. Por eso es que usted tiene que entender que hay que pasar de lo que estamos atravesando a lo que estamos esperando. Mire conmigo a alguien y dígale, hay que pasar de las circunstancias a lo que estamos esperando. Podemos estar pasando momentos difíciles, pero hay que recordar las promesas del Señor sobre nuestra vida. Es por eso que usted no puede perder de vista todo lo que Dios le ha hablado, porque cuando las cosas se ponen difíciles, lo único que te sostiene es esa promesa que Dios te dio, es esa palabra que Dios te habló, es entender que Dios se pronunció antes. Mire qué tremendo esto, porque este pueblo desconocía de alguna manera lo que Dios le había dicho a Abraham. Así que quiero decirte primero que a Dios nada lo toma por sorpresa. No sé si usted me agarró. Vamos de este lado. A Dios nada lo toma por sorpresa. O sea que lo que ese pueblo estaba viviendo, que hubo cambio de faraón, que el faraón nuevo que vino no conocía a José, que comenzaron a esclavizar y las cosas se pusieron difíciles, eso no tomó por sorpresa al Señor. Ya Dios había dicho que eso iba a pasar, estaba contemplado en el plan de Dios. Así que mira a alguien y dígale, nada de lo que está pasando se le ha salido de control a Dios, sino que estaba contemplado. Diga, estaba contemplado. Todo está contemplado, porque Dios es el Dios que anuncia el final de las cosas desde el principio. Así que él sabía que iba a haber cambio de faraón, así que él sabía que los iban a oprimir, así que él sabía todo lo que iban a pasar, pero él también sabía que llegaría un momento donde la mano del Señor iba a entrar en acción. Yo no sé si usted me puede ayudar a profetizar y decirle a alguien, ese momento viene para tu vida, el momento donde Dios se va a poner a actuar a tu favor. Wow, qué tremendo está esto. Ahora hay un misterio aquí que usted lo puede buscar en la Biblia, y usted puede encontrar que muchas cosas acontecen y pueden haber diferentes respuestas, pero yo quiero que usted encuentre una, hermano, que esta noche el Señor nos quiere dar. Dice la Biblia, Dios le dijo a Abraham, esto va a pasar. Tu descendencia va a habitar, va a morar en tierra ajena, y un pueblo los va a esclavizar y van a estar cautivos ahí 400 años. Pero luego, cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que el periodo de esclavitud duró 430 años. Entonces yo le preguntaba, Señor, pero ¿y por qué hay 30 años de más? Pero encontraba algunas cosas que, hermanos, son tremendas en la palabra del Señor, y quiero que usted me comprenda esto. Mire lo que dice Hechos capítulo 7. Voy a leerle varios versículos del capítulo 7, del verso 14 en adelante, porque esto tiene que ser para usted una clave para no perder las oportunidades, para no dilatar el tiempo, para no extender las crisis y las cosas, hermano, que a veces extendemos. Mire qué tremendo esto. Dice, y enviado José, hizo venir a su padre Jacob. José ya estaba ahí en Egipto y era el segundo, oiga, al mando. Y dice, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Diga conmigo, 75.
Todo empezó con 75 personas que descendieron. De esos 75 se hicieron millones. Pero oiga esto, mire lo que sigue diciendo. Leamos todo hasta el verso 35. Mire lo que dice: así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, dígale al que está a la par, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Oiga esto, hubo un cambio. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Oiga, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahora, mire esto, qué tremendo lo que dice acá. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían. Dígale al que está a la par, aquí está el problema. Oiga, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mire qué tremendo esto. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Ahora mire, dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Hermano, oiga, pero él venía de Egipto. Ahora, lo que quiero que comprenda es que, hermano, había un tiempo, dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, comenzó a haber algo, comenzó a moverse algo. Hubo un crecimiento en el pueblo, hermano, comenzaron a crecer, se empezaron a multiplicar. Porque el tiempo de la promesa venía, había algo sonaba y decía: el tiempo del cumplimiento de la promesa viene. Y resulta que ese crecimiento asustó a Faraón, de tal manera que usando astucia, dice ahí, hermano amado, la palabra, comenzó a esclavizarlos y comenzó incluso, hermano, usted conoce la historia, incluso a matar, hermano, a los varones, para que no se propagara, para que no se hiciera más grande la población. Pero resulta que en ese tiempo Moisés sale, mira, hermano, lo que está pasando, y trata la manera de liberar, trata la manera de hacer algo en pos de ese pueblo, porque él creía que ellos comprendían que Dios lo iba a usar para su liberación, pero ellos no lo habían entendido así. Mire, hermano, por favor, compréndame. Y luego dice que a raíz de eso, Moisés tuvo que salir de Egipto, irse 40 años a tierra de Madián, y allá terminar de formarse y luego ser enviado de nuevo. ¿Me doy a entender? Significa que hay un conflicto cuando no entendemos los tiempos de Dios. Wow, no sé si
Cuando no entendemos los tiempos del Señor, las promesas del Señor, la palabra del Señor, cuando no entendemos los tiempos, corremos el riesgo, hermano amado, de extender las cosas. ¿Por qué? Porque aquel pueblo no vio a Moisés como un posible libertador para su vida. Incluso, si usted se da cuenta, le hablan y le dice: ¿y tú quién te crees? ¿Quién te ha puesto a ti como juez sobre nosotros? Oiga, hermano, a aquel que Dios le había preservado la vida, a aquel que Dios tenía un plan con él, a aquel que Dios iba a usar para sacarlos de esa esclavitud, en ese momento no lo pudieron reconocer porque no comprendían los planes del Señor. Mire, hermano, qué tremendo es no tener comprensión de los planes de Dios, de los métodos de Dios, de lo que Dios quiere hacer, de los diseños del Señor. Qué tremendo es no comprender, hermano amado, por no tener el discernimiento de lo que Dios quiere hacer. Podemos extender capítulos de nuestra vida. Imagínese, hermano, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente, hermano, Dios querrá llevar a determinado lugar para liberarla, para ministrarla, para cortar, hermano, cualquier cantidad de cosas a nivel generacional? Y Dios les permite. Usted, hermano, no tiene idea cuánta gente me ha dicho a mí: mire, pastor, no, es que yo siento que ahí en el ministerio, ahí en la iglesia, el Señor va a hacer algo conmigo. Pero esa gente, hermano, quizá olfateó que algo el Señor iba a hacer, pero no comprendieron en qué momento, en qué tiempo. ¿Y sabe qué pasó? Una media cosa, una situación, una media cosita los hizo moverse. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente estaba bien hasta que yo les dije, o hasta que alguna vez mencioné cosas que mueven el cimiento? ¿Cuánta gente estaba? No, yo sé que ahí Dios me va a bendecir. No, yo sé que ahí, no, es que yo al fin, fíjese que hay gente que así me lo ha dicho, y perdone, no es por mí, porque aquí nada es por mí, todo es por Él. Pero hay gente que me ha dicho: no, mire, pastor, es que yo siento que al fin encontré una iglesia, fíjese, donde me siento bien. Eso fue hasta que algo, por ejemplo, hasta que le mencioné la Navidad, vaya. Ese fue el punto de inflexión. Uy, no celebran Navidad ahí, no, pues no. Y yo me pongo a pensar, y se fueron, y yo me pongo a pensar, ¿y qué les costaba? ¿Qué les costaba, hermano? Simplemente, mire, decirle: bueno, Señor, y nadie se va a dar cuenta. Allá, si querían celebrarla, allá calladitos en su casa. Si yo no le voy a decir nada, hermano. Lo único que la verdad la tengo que enseñar. La verdad la tengo que hablar. ¿Y qué puedo hacer? No puedo dejar de decirlo, no puedo dejar de enseñarlo. Ahora, tampoco le voy a decir: hermano, ya no venga, porque fíjese que yo supe que usted No, hermano, esa es cosa suya. Usted le dará cuentas al Señor, sobre todo porque se le enseñó. Usted va a tener que llegar ahí arriba y decirle: ajá, pero te enseñaron, pero te lo dijeron, pero ¿y qué más querías? Estoy de acuerdo con los que no le dijeron, pero me estoy refiriendo a que un punto de inflexión fue, hermano, la causa de abandonar el lugar donde su liberación se iba a llevar a cabo, donde su bendición se iba a derramar, hermano. Y así este pueblo, imagínense, tenían enfrente, por decirlo así, a aquel que Dios de manera sobrenatural había, hermano, guardado de no morir en aquella mortandad de niños. Dios lo guardó sobrenaturalmente para levantarlo, hermano. Y no solo lo guardó, lo metió al palacio para aprender cosas en ese palacio y después usarlo. Mire qué tremendo. Y cuando Dios lo despierta a él para comenzar a poner un deseo de liberar a aquel pueblo, aunque él no estaba del todo preparado, porque todavía le faltaba un encuentro con Dios, pero el pueblo lo rechazó porque no comprendía. Y hay gente que lo que le falta es comprender los tiempos de Dios.
Porque fíjese, hermano, que veo yo cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Wow, yo me imagino, hermano, mire, por favor, véame acá. ¿Cuántos tienen promesas? Véame seriamente aquí. ¿Cuántos tienen promesa? Levante su mano. Mire lo que le voy a decir. Qué tremendo es que la Biblia me narra que cuando se acercaba el cumplimiento de la promesa fue cuando todo se complicó. No, yo no sé si usted me está agarrando esto, pero es que yo le estoy hablando a gente de fe. Cuando el tiempo de la promesa se acercaba, dice que se multiplicaron y crecieron, pero eso asustó al nuevo rey, al nuevo faraón. Y fue el nuevo faraón el que se levantó en contra de aquel pueblo. Incluso, hermano, fue algo tan tremendo porque aun cuando Moisés fue enviado de regreso a Egipto y llegó y se presentó delante de faraón y le dijo: así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dijo: estos están ociosos, pónganle más trabajo. ¿Y sabe qué pasó? Ellos empezaron a decirle y a reclamarle a Moisés: no, hombre, ¿y para qué? Mejor no hubiera dicho nada. Estábamos bien como estábamos, porque todo se complicó. Dígale al que está a la par que no te preocupe cuando las cosas se complican, porque vas por buen camino. No, es que yo necesito gente de fe aquí. Cuando las cosas se complican, es señal que el enemigo ha percibido que el cumplimiento de lo que Dios habló está por darse. Hermano, yo quiero que usted comprenda. No sé cómo le voy a decir esto. No quiero que vaya a sonar, hermano, algo raro lo que voy a decir, pero quiero que entienda que cuando Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer, no solamente Abraham lo oyó, sino que también las tinieblas oyeron lo que Dios iba a hacer. Así que las tinieblas huelieron y dijeron: algo se está acercando. Aquel día que Dios dijo que se iba a pronunciar, iba a juzgar esta nación, está acercándose. Y una de las cosas que usted tiene que entender es que el diablo conoce la palabra mejor que nosotros. Él conoce la palabra mejor que nosotros. Por eso hasta la usa, la cita, la menciona, la tergiversa. Él conoce la palabra y sabe que una palabra que salió de la boca de Dios se va a cumplir. Y sabe que no hay nada que él pueda hacer para impedirlo. Él puede estorbar, él puede meter la mano las veces que quiera, pero él sabe que lo que el Padre habló se va a cumplir, porque el Padre no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo vine a decirle a alguien que si las cosas se te complicaron, no te preocupes, porque el tiempo de que la promesa se cumple se ha acercado. Cuando se acercó el tiempo de la promesa, las cosas se pusieron más difíciles para aquel pueblo. No les habían matado hijos, no los habían esclavizado tan fuerte como cuando la promesa de Dios se acercaba. Pero quiero decir una cosa: haga lo que haga el enemigo en contra tuya, no hay manera de que evite lo que el Padre te prometió. El Padre dijo, después de aquel punto y seguido: mas a la nación que lo va a esclavizar la juzgaré yo, y ellos saldrán con gran riqueza. ¿Cómo en ese momento? Alguien, hermano, explíqueme por favor, ¿cómo podía usted entender? ¿Cómo podría usted haber comprendido o cómo usted habría interpretado esa palabra? Señor, han estado en esclavitud 400 años. Está bien, yo puedo creer que a lo mejor lo saques, pero que lo saques con gran riqueza. ¿Cómo vas a hacer? Es que sabe, el problema de nosotros es que siempre andamos queriendo averiguar cómo Dios va a hacer las cosas, y andamos queriendo con nuestra mente finita entender a un Dios infinito, con nuestra mente limitada entender a un Dios ilimitado. Con una mente natural tú no puedes entender a un Dios sobrenatural. A ti te toca creerle, y eso es todo, porque el cómo el Señor lo va a decidir.
hasta casi el último día antes de que salieran. Oiga, ya casi estaban listos para salir. Egipto estaba quebrado, Egipto estaba arruinado. Y antes de salir, un poquito antes, Dios le dice a Moisés: Moisés, se me olvidaba, o quiero que sepas algo que yo le dije a Abraham. Yo le dije a Abraham que este pueblo iba a salir con grandes riquezas. Así que te quiero decir algo. Yo te voy a ponerle gracia al pueblo. Dígale al que está a la par: gracia. Y entonces esa gracia va a servir para despojar a los egipcios. Dile a todo el pueblo que le pidan a los egipcios. Oiga, hermano, qué tremendo. Y dice la Biblia que fueron y entonces pidieron, les dieron alhajas, les dieron prendas, les dieron ropa. ¿Sabe por qué? Por la gracia que operaba sobre ellos, hermano. Y así se cumplió. Dice: y así despojaron a los egipcios. Lo que nadie entendía, el cómo, Dios ya sabía cómo lo iba a hacer. Yo vine a decirle a alguien: aunque no mires ni entiendas cómo Dios lo va a hacer, solo cree a la palabra, porque el cómo le pertenece a Dios. Él tendrá la manera, Él encontrará la forma, Él abrirá la puerta, Él puede hacer lo que le dé la gana, porque Él es Dios. Nuestra mente no alcanza a comprender muchas cosas. Nosotros empezamos a decir: ¿y cómo, Señor? Ay, Padre, yo no veo aquí, no veo allá. No. Sí, hermano, porque usted está poniendo la mirada sobre las cosas terrenales. Pero Dios, cuando dio la palabra, ya tenía una forma de cómo lo iba a hacer. Descansa en el Señor, confía en el Señor, entiende que el Padre nunca ha perdido el control de las cosas. Él sabe lo que está haciendo. Mire qué tremendo esto. Por eso usted tiene que entender los tiempos. Diga conmigo: tengo que entender los tiempos, discernir lo que está pasando. Hay gente, hermano, que justamente en el momento más importante de todos, que es el momento previo al cumplimiento de la promesa, pierde de vista las cosas. Es ahí donde el enemigo quiere confundirte, donde el enemigo lo que quiere, hermano, él no puede. Escúcheme esto, por favor, porque esto es importante para usted. Dios, el enemigo no puede evitar que Dios cumpla su promesa. Lo que él va a intentar hacer es sacarte a ti del lugar del cumplimiento de tu promesa. Míreme aquí. Vamos a poner un ejemplo. Vení. Supongamos que Dios, y así es, ha dado una promesa para Lilian Elena. Entonces hay una promesa. El Padre habló y soltó una palabra para ella. Esa palabra está vigente, no importa el tiempo que pase, porque nunca se vencen las promesas del Señor. Entonces ella, en su caminar, ella sigue caminando en el Señor. Lo que ella no sabe es en qué punto del camino esa promesa se va a cumplir. Por lo tanto, ella debe caminar con entendimiento, viendo las señales, discerniendo el ambiente, las cosas que pasan. Debe entender que cuando las cosas se alborotan a tu alrededor es porque algo de parte de Dios está a punto de acontecer. Cuando más difícil se pone es porque el enemigo te está resistiendo la promesa que viene. Ahora, escúchame acá, tú sigues caminando. Ahora, supongamos que el Señor ha determinado que justamente en este punto se va a cumplir la promesa. El diablo jamás puede detener que eso pase. Lo que él va a querer y va a tratar es de estancarte a ti para que tú no llegues ahí. Y la forma de hacerlo es hacer que tú entres en incertidumbres, en dudas, en cuestionamientos con Dios, en desánimo, en muchas cosas que te van a impedir, según él, llegar hasta aquí. Así que cuando un creyente entiende lo que opera en el Señor y sabe que Dios no miente, lo que hace es que sigue caminando a pesar de todo. Así que dile al que está a la par: el diablo no puede frenar, no puede impedir que Dios haga lo que prometió que va a hacer. Él va a luchar para sacarte a ti del propósito. Él va a luchar por desanimarte, por quitarte la fe. Pero yo vine a decirle a alguien que esta palabra te va a ayudar a llegar hasta el tiempo correcto en tu vida, porque Dios se le anticipa al enemigo.
Es por eso, mire qué tremendo esto, entender los tiempos. Dios había hablado de una temporada. Él dijo 400 años. Oiga, hermano, quiero que entienda que cuando Dios permite algo, no lo permite para siempre. Dios le pone fecha de vencimiento a todo problema. Ahora, mire esto. En el libro de Daniel capítulo 9 encuentro otra clave. Resulta que en otra temporada Dios habló de otro tiempo, y Él habló de un periodo de 70 años. Y la nación de Israel sabía que iban a pasar una circunstancia difícil por 70 años. Pero óigame esto, siempre se tiene que levantar alguien para traer comprensión de los tiempos. La gente tiene que comprender los tiempos que estamos viviendo. Y en el capítulo 9 de Daniel dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Oiga, en el verso 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, oiga, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Quiere decir que Daniel fue inquietado. Él dijo: a mí me parece que el tiempo de los 70 años ya están llegando a su final. Yo quiero entender, dijo Daniel, cómo está esto. Quiero ver en la escritura, quiero estudiar la Biblia, qué es lo que la palabra del Señor dice. No vaya a ser que sigamos siendo esclavos cuando el tiempo de esclavitud ya se terminó. Dile al que está a la par: no vaya a ser que estés viviendo una temporada fuera de lo que Dios te habló. Entonces Daniel dice: a mí se me hace que los 70 años ya se cumplieron. A mí se me hace que el tiempo viene. Puedo sentir en mi espíritu que algo está por suceder. Y empezó a indagar. Diga conmigo: tengo que indagar. Hay gente que sigue viviendo en esclavitud simplemente por no indagar lo que la Biblia dice acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hay gente que acepta condiciones que Cristo Jesús ya canceló en la cruz del Calvario. Wow. Por eso Daniel empieza a entender. Oiga, y al entender dice: miré atentamente. Diga conmigo: atentamente. El problema de los cristianos es que somos demasiado distraídos. Los cristianos sabemos mucho de un montón de cosas que son irrelevantes. Saben de todo lo que está pasando aquí, pero no entienden lo que está pasando allá. Wow, hermano, las noticias al dedo. Lo que está pasando, que se cayó el Bitcoin. No se preocupe que usted ni tiene. Así que ¿qué le aflige? Eso está como los que dicen: subió la gasolina, pastor. Yo le digo: ¿usted por qué se aflige? ¿Ni carro tiene? Cuando tenga carro, entonces me dice. Ahora, mire qué tremendo. Daniel miró atentamente. ¿Sabe qué se puso a hacer? Indagar, estudiar la palabra, porque en la palabra están los códigos, los principios, las verdades que te van a servir a ti para entrar en temporadas. Entonces resulta que miró atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel dijo: ni un día más. Dígale al que está a la par: ni un día más. Lo que Dios dijo que iba a durar, eso va a durar. Hay gente que se amarra a las condiciones, aun cuando Dios dijo: ya estuvo, ya terminó. Hay gente que no se suelta porque no entiende. En una ocasión yo conocí la historia de una persona que pasó años en la cárcel simplemente porque se traspapeló una carta de libertad. Y nunca un abogado, nunca nadie fue para preguntar lo que había pasado. La persona pasó años presa porque una carta de libertad estaba extendida, sellada y firmada,
pero nadie la llevó a la prisión para sacar a esa persona de la prisión. Y eso le pasa a muchos creyentes. Hay una carta de libertad que fue clavada en la cruz del Calvario. Hay una acta de los decretos que te era contrario, que fue anulada, que fue ahí clavada. Y hay gente que vive como si Cristo no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora escúcheme, cuando Daniel entendió eso, dice que volvió su rostro a Dios y comenzó a orar en dirección a lo que había estudiado. Él comenzó a orar, él comenzó a rogar en ayuno, silicio, ceniza. Él comenzó a activarse en oración, pidiéndole misericordia a Dios. Dice que oró a Jehová, hizo confesión y le dijo: Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Y comienza a orar y empieza a confesar los pecados de la nación y empieza a orar porque él entiende que el tiempo se está cumpliendo. Cuando tú entiendes lo que Dios está haciendo, lo que Dios te prometió, lo que la Biblia dice, vas a orar en dirección a eso y no en dirección a tus circunstancias. Hay gente que ora como si las circunstancias fueran más poderosas que la palabra del Señor. La oración más poderosa es la oración basada en la palabra. Padre, tu palabra dice. Señor, tú sabes que el médico dijo, Padre Santo, que mira que hay. No, es que Dios no quiere saber lo que el médico dijo. Padre, tu palabra dice que por tu llaga yo fui curado. Y yo me agarro de tu palabra y de tu promesa. Y yo confieso mi sanidad y declaro mi sanidad. Y no solo la confieso y la declaro, la creo con todo mi corazón. Pastor, pero ¿y qué hago yo? Si fíjese que yo declaro mi sanidad, pero fíjese que me hice el examen y el examen me salió malo. Seguir creyendo en su sanidad, hermano, porque Dios en un momento, cuando usted menos sienta, cuando el Señor lo estipule, usted va a ser completamente libre. Hermano, cuando Daniel entendió eso, comenzó a orar en dirección. Y él comenzó a decirle cosas. Entendía yo en todos esos versos. Le dijo: Señor, tú que sacaste a Israel de Egipto, como quien dice: Señor, tú que liberas, tú que lo sacaste después de 400 años porque se cumplió el tiempo, sácanos también a nosotros porque el tiempo ya se cumplió. Cuando empiezas a orar en dirección a la promesa, en dirección a la palabra, es que, hermano, ¿sabe qué quiere el enemigo? Que te desgastes con oraciones almáticas basadas en lo que estás viviendo, en lugar de decirle: Padre, yo he creído a tu palabra. Mire, lea todo, lea todo. Le empezó a decir: Señor, tú eres el Dios que guarda el pacto. Tú eres el Dios, oiga, que hace misericordia con los que te aman. Y sabe que le dijo incluso: nosotros, Señor, oiga, Daniel reconoce una cosa y dice: Señor, yo sé que lo que tú vas a hacer, no lo vas a hacer porque nosotros seamos justos, sino porque tú eres misericordioso. Hermano, qué tremendo. Es que cuando usted entiende la palabra, hay promesas que están ahí, hay palabras que Dios le dio. Hermano, no puede ser. Yo quiero que usted se aferre a esto. No puede ser que nosotros recibamos una palabra de tanto impacto y luego la dejemos de creer. No puede ser que Dios haya hecho tantas cosas para mandarte una palabra. Como por ejemplo, hermano, yo me pongo a pensar: ¿cuántas veces Dios te ha impactado con una palabra? Y usted dice: Señor, yo recibo esa palabra. Sí, la recibiste. Pero cuando viene las circunstancias, cuando dice la palabra, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, cuando se complica todo, es ahí donde se vive por la palabra que un día recibiste. No, Señor, yo creo. Aquí, mire, hermano, viento, marea, lo que quiera, pero su palabra se va a cumplir. Su promesa se va a cumplir. Mire lo que dice Jeremías.
capítulo 25, verso 11. Oiga lo que dice el profeta: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Si usted lee hasta ahí, se aflige. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Wow, usted dice 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Oiga el método de Dios. ¿No fue lo mismo que le dijo a Israel con Egipto? Cuando se cumple el tiempo, yo lo voy a juzgar. Aquí dice: y cuando el tiempo se cumpla, yo lo voy a castigar al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Ahora, mire qué tremendo Jeremías 29:10, un verso que todos conocemos, el verso 11, pero hay que entender el contexto. ¿En qué contexto Dios lo está diciendo? Porque así dijo Jehová, el verso 10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, mire qué tremendo. Dios le está diciendo: se los van a llevar 70 años, pero cuando se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar. Así que ahí ese pueblo tenía dos opciones: o vivir pensando en lo que estaban atravesando, o vivir esperando la visitación. ¿De qué manera estás viviendo tú? Hay gente que está viviendo: ay, qué duro está esto, y qué difícil, y que no le veo, y que no entiendo, y que aquí, que allá. Y hay pueblo que dice: estoy esperando una visitación de Dios, porque su promesa fue que cuando el tiempo se cumpliera, Él nos iba a visitar y nos iba a traer de regreso a la tierra. Y entonces, en ese contexto, viene el verso 11. Oiga, el verso 11 dice lo siguiente: porque yo sé. ¿Quién sabe? Dígale al que está a la par: porque Dios sabe los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. En pocas palabras le estaba diciendo: miren, señores, cuando se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y los voy a traer de regreso. Y le dice: porque yo sé lo que tengo pensado para ustedes, y lo que tengo pensado son pensamientos de paz, dice Jehová, y no de mal, para daros el fin que esperáis. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo: señores, va a pasar esto, pero no se enfoquen en eso. Ese no es el final. Es que a veces, hermanos, ¿sabe cuál es nuestro problema? Que vemos la situación que estamos viviendo como que si fuera el final de todo, como que todo se acabó. Ay, señores, como que, hermano, como que Dios ya no puede hacer nada. Y a veces sentimos que el tiempo pasa, y ese es nuestro peor problema, el tiempo. Yo, una de las cosas que le digo al Señor es que, Señor, de verdad que una de las cosas más difíciles para el humano, provocado por la caída, es no dejarnos desesperar por el tiempo. Porque el tiempo, cronos, este reloj, es el que a todos nos desespera. Pero Señor, pero mira, Padre, se me va a pasar el tiempo. Sí, a Sara ya se le había pasado el tiempo. También a Abraham se le había pasado el tiempo, pero tuvieron hijo y la promesa se cumplió. Porque cuando Dios habla, no importa que el reloj diga otra cosa, Él cumple su palabra. Tu final está en las manos del Señor. No te enfoques en el camino, enfócate en el destino. Dios te dio una promesa, vas a llegar a esa promesa. ¿Cómo? Yo no sé.
Mira al que está a la par y dígale: yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero lo que Él tenga que hacer, lo hará. Y yo quiero que sepas algo que generalmente yo he mirado, y es que cuando Dios te da una promesa grande, quiero que sepas que su cumplimiento se va a llevar a cabo de una manera sobrenatural. Así que Dios es el que da inicio a los 400 años y a los 70 años, pero también Él es el que establece el final de todo proceso. Por eso usted tiene que estar sintonizado con el cielo y no con la tierra, porque Dios ya habló. Cuando Dios te da una palabra, una promesa, yo siempre te he dicho esto: lo que te da es gasolina para atravesar el desierto. Cuando te da una promesa, te está diciendo: agárrate de esto. Porque en el momento que usted recibe la promesa, usted no sabe lo que puede venir delante de usted. Hermano, ¿a cuánto Dios les ha hablado de prosperarlos en plena pandemia? Y la gente dice: hermano, ahorita está difícil para el mundo y aún para nosotros, pero con la mano del Señor todo es posible. Todo es posible. En los tiempos de crisis es cuando Dios ha prosperado a su pueblo. Yo creo en las promesas del Señor. Lo que Dios ha hablado se va a cumplir. Lo que Dios estableció se va a cumplir. Es por eso que el Señor, mire qué lindo, ¿verdad? Como Dios consideraba a Abraham, lo consideraba a su amigo. Digo, le voy a decir a mi amigo lo que va a pasar con su descendencia. Quiero que sepa que van a estar esclavos en Egipto, pero yo al final los voy a bendecir. Y ¿sabe qué, hermano? Quiero que sepas que la palabra del Señor también dice que algunas veces atravesaremos algunas tribulaciones, pero dice que ellas producirán en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Nunca una persona en Cristo Jesús sale igual de un proceso. Según lo que entiendo yo, a Israel le dijeron: cuando salgas de ahí vas a salir prosperado, vas a salir bendecido, vas a salir con las manos llenas, vas a salir con la frente en alto. Yo quiero que tú le profetices a 3 personas y le digas: vas a salir como Dios ha dicho que vas a salir. Aunque no veas, aunque no entiendas, tú déjale eso al Señor. Tu trabajo es confiar, tu trabajo es creer, y el trabajo del Señor es obrar y hacer. Lo que Él tenga que hacer, lo hará. Con quien te tenga que conectar, te conectará. La puerta que te tenga que abrir, la abrirá. La ley que tenga que cambiar, la cambiará, por tal de bendecirte, por tal de cumplir su palabra. Lo que tenga que hacer, lo hará, porque Él es Dios. Cuando Él da una palabra, Él sabe que lo puede cumplir. Y a veces nosotros decimos: Señor, pero yo no veo, Padre, yo voy para atrás, yo siento que todo se ha complicado. Sí, hay uno que no quiere que llegues. Hay uno que te quiere robar la fe. Hay uno que te quiere robar el ánimo. Pero ¿sabes qué más te quiere robar? Lo que más te quiere robar es la adoración a Dios. Si el enemigo logra quitarte la adoración, poniéndote en lugar de adoración la queja continua, va por el camino de anularte. Por eso una de las cosas más difíciles fue que en Babilonia el pueblo había colgado las arpas. Y decían ellos: ¿cómo vamos a orar aquí? Si allá está desierto todo. La nostalgia, la melancolía, los recuerdos, los problemas. Cuando tú le prestas más atención a eso, tú dejas de gozarte en la presencia. Tú dejas de adorar al Señor. A veces adoramos físicamente, pero estamos más pensando. Y ¿sabe qué le gusta al enemigo? Que usted esté recordándolo todos los días, fíjese. En vez de recordarse de él,
diablo, que Jehová lo reprenda. Acuérdese del Señor y de sus promesas para su vida. Padre, este día yo me levanto creyendo en tu palabra. Señor, estuve indagando atentamente, papá, y me di cuenta que tu palabra dice que aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y a mí tu Hijo me ha libertado, Señor. Cuando usted está pasando una adversidad, recuérdese las promesas del Señor. Ore las promesas, declare las promesas, declare la Biblia, declare su palabra. Yo estoy seguro que si usted hace lo que Daniel hizo, si usted se va a la palabra y empieza: Señor, yo quiero entender, yo quiero encontrar una respuesta. Háblame, Señor, atentamente. En lugar de leer el periódico, léalo si quiere, es opcional. En lugar de ver el Facebook y de ver otro montón de cosas que lo que le hablan son calamidades, lea la Biblia y dígale: Señor, háblame. Y usted va a empezar, y de repente va a entender ahí: Padre, aquí encuentro otra promesa tuya, Señor, y dice que estarás conmigo todos los días de mi vida. Así que no estoy solo, Señor. Estoy pasando esta situación, pero encontré en tu palabra que dice que aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Y aunque por el fuego, no me quemará, porque conmigo tú estás. Wow, entonces usted empieza a ver las cosas diferentes, porque en usted se ha despertado el interés de entender lo que Dios está haciendo. ¿Alguien está conmigo acá todavía? Póngase de pie, por favor. Yo quiero que ahí donde está, usted busque al Señor. Busque al Señor. Porque si usted está en lo más difícil de la batalla, la situación se ha puesto más complicada y usted se ha sentido como confundido, Dios le trajo una palabra esta noche para que usted comprenda que Dios está en el asunto. Y lo único que usted tiene que hacer es no dilatar procesos. ¿Y cómo hago, pastor? Entienda los tiempos del Señor. Como el ejemplo que le ponía: siga caminando, siga creyendo, siga declarando la palabra, siga orando, siga ayunando, siga sirviendo, siga haciendo lo que hace. Porque usted solo sabe que Dios le prometió algo y que cuando menos sienta se va a cumplir. No por usted, sino por Él, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Como Daniel le decía: Señor, yo sé que te hemos fallado, pero tú eres misericordioso. Mire qué lindo lo que le decía: Señor, tu palabra dice tal cosa. Yo me acuerdo en muchos momentos de mi vida, yo le he dicho: Señor, yo no te pedí eso, tú me lo prometiste. Es que, hermano, ¿sabe cómo es eso? Como cuando usted le promete a sus hijos sin que sus hijos le pidieran. O sea, su hijo no le pidió: llévame a la playa. Usted vino y abrió la boca y le dijo: mira, vamos a ir a la playa. Y hasta ese niño que no se lo quitó encima. Yo le digo: Señor, yo no te pedí eso, tú me lo ofreciste y yo te creí, Señor. Yo te creí con todo. Porque Dios tiene un problema con la gente de fe, déjeme decirlo así. Dios tiene un problema con la gente de fe. Es que le creemos. Y para mí, lo que papá me dice,
Yo lo espero. Yo lo espero, hermano. Es que a mí me pueden decir cualquier cosa, pero yo espero lo que Dios me dijo. Y ese es el corazón que usted debe tener. Tú me hablaste, Señor, y yo creo que vas a obrar. Cierre sus ojitos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en un momento hace tiempo atrás, hubo una palabra de parte de Dios acerca de tu familia. Y pareciera que esa palabra no se cumplió, pero así te dice el Señor. Nada en lo humano puede impedir que se cumpla lo que Dios prometió. ¿Cómo? No lo sé. No es mi trabajo saberlo. Pero yo veo sobre ti la palabra restauración. Y estoy seguro que el Señor está trabajando tu corazón para la obra que Él va a hacer. Confía en Él, porque Él es tu Padre y sabe lo mejor para ti. Alguien puede levantar sus manos y decirle: Señor, a ojos cerrados yo quiero confiar en ti. Sé que lo que hablaste se va a cumplir, papá. Oh Dios mío, estás pasando circunstancias difíciles, pero hay una promesa sobre tu cabeza. Hay una palabra sobre tu cabeza. Y esa promesa que Dios te dio está vigente y es más fuerte que las circunstancias. Yo quiero que te aferres a ella, a su palabra, a su gracia y a su bondad. Yo siempre he confiado y le digo: papá, yo sé que tú eres bueno, Señor. Si de algo yo estoy seguro, de la bondad de mi Dios. Y sé que Él quiere lo mejor para mi vida. Y por eso puedo confiar que aún las dificultades van a obrar para bien, de acuerdo al propósito de Dios en mí. ¿Alguien está pasando momentos difíciles? Oh Espíritu Santo, ¿puedo orar por ellos dos? El hermano, ellos dos, sí. Quiero orar por ellos, si me lo pueden traer aquí. Sí, hermano Ezequiel, allá. Alce sus manos. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Padre, gracias. Señor, quiero orar por ellos. Padre Santo, Dios mío, no hay tormenta que tú no puedas detener, Señor. No hay panorama que no puedas cambiar, Señor. Toda tu palabra, tus promesas son fieles. Son en Él sí y en Él amén. Y veo al Señor como poniendo un sello. Estoy viendo como un documento, y veo al Señor poniendo un sello de aprobación. Y lo que entiendo de parte de Dios a partir de esto es que hay proyectos que vienen y hay peticiones presentadas delante de Dios, y el Señor está diciendo sí. Él está aprobando. Él está diciendo sí a esas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, sea lo que ellos han puesto delante de ti, nosotros en esta hora, Señor, junto con ellos lo creemos y lo declaramos. Gracias por ese sello de aprobación. Y entiendo por qué Dios me está mostrando un sello, porque la Biblia dice que todo decreto sellado no puede ser revertido. Y lo que Dios te dice es:
La puerta que yo abro nadie te la va a cerrar. Gracias, Señor. El año que viene va a ser un año totalmente diferente para ustedes. Desde lo familiar veo cambios en el ambiente familiar, pero también veo cambios en el área financiera. El 2022 va a ser un año totalmente diferente. Va a ser un año donde Dios se va a glorificar en ustedes financieramente. Así que desde ya oro pidiéndole al Señor que les dé sabiduría para que ustedes puedan moverse de la forma en que Dios lo establezca. Gracias por esas puertas que vas a abrir, Señor. Gracias, Señor, por esas bendiciones que van a venir. El 2022 va a ser un año donde la familia, veo al Señor decirme la familia va a ser importante. La familia va a haber como sanidad, entiendo, como sanidad a nivel familiar. Gracias, Padre, por la obra en ellos. Los bendigo, Señor, y te pido de todo corazón, Padre, que todo lo que en ellos vas a hacer sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Son tus promesas. Porque cuando no entiendes lo que estás pasando, confía. Cuando no comprendes el porqué de las cosas, confía. Solo agárrate de su palabra. Porque yo veo gente caminando aquí con promesas sobre su cabeza. Alguien puede decir: yo tengo promesas sobre mi cabeza. Tremendas promesas sobre mi cabeza. Alguien puede agarrarlas. Alguien puede moverse en fe y decir: yo me agarro de esas promesas. Vamos a declarar eso. Son tus promesas. Aleluya. Que llenan mi vida de una ciega ilusión, de saber que la tormenta cesará, que tu ayuda vendrá. Sí, Señor. Y una luz alumbrará el camino a seguir. No te preocupes cómo, solo déjaselo al Señor. Solo confía. Que hacen de mis sueños una hermosa realidad y me enseñan a confiar en tu fidelidad, no en lo que puedo ver, ¿Sino en qué? sino en lo que puedo creer. Tus promesas, Señor. ¿Sabe que en una temporada ese pueblo de Dios estaba bajo un ataque tremendo del enemigo? Había sido firmado un decreto de muerte en contra de ellos. Pero cuando Dios está en el asunto, Él puede hacer lo que quiera. Y dice la palabra del Señor que como que a última hora, no sé para quién es esta palabra, diga conmigo: a última hora sucedió que se promulgó otro decreto. Aquel le daba muerte, pero el nuevo decreto le daba vida.
Créele al Señor, aunque parezca todo perdido y aunque hayan decretos en contra. Créele al Señor, porque Él puede promulgar un decreto nuevo a tu favor. Y poner el sello. Y ese sello. ¿Y sabe qué? Esa nación, a partir de eso, comenzaron a celebrar algo que le llamaron la fiesta de Purim. Y esa palabra o esa frase, la fiesta de Purim, tenía que ver con el día en que Dios cambió destinos. Dígale al que está a la par: siento que viene un día que te va a cambiar el destino. Yo no sé si usted lo agarró. Siento que de Dios viene un día que te va a hacer dar un giro en lo que estás viviendo, porque para Dios no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Pero pastor, ya está cerrado el caso. A Dios no le cuesta volverlo a abrir y resolverlo a tu favor, como Él lo quiera hacer. Solo déjale al Señor el cómo. Tú solo créele y dile: Señor, yo sé que aunque mi circunstancia actual esté difícil, sobre mí reposa una promesa que se va a cumplir. Y yo seguiré. Usted dígale: Señor, yo seguiré, yo caminaré, yo avanzaré, haré mi parte. Te buscaré, te adoraré con todo mi corazón, porque a mí nunca nadie me hará cambiar mi adoración por quejas o lamentos. Yo siempre te diré que tú eres bueno, Señor. Dele palmas al Rey esta noche. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendigo a tu pueblo, Señor, que está expectante, que está esperando que tu mano poderosa se mueva. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. Nada nos ha anulado, nada nos ha eliminado. Al contrario, Señor, sabemos que tú, Señor, estás con nosotros. Padre Santo, lleva con paz y con bendición a los hogares, a tu pueblo, Señor. Bendice por favor a los que estuvieron conectados en línea o a los que van a escuchar esta palabra, Señor. Y aquellos que por alguna pequeña cosa se desconectaron de este lugar donde Dios los quería bendecir, hazlos entender, Señor, mi Dios amado, que eso que vieron, que eso que escucharon no es nada comparado con todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.